Bueno, qué tarea también, ¿no? La de cerrar, Carlos Márgaro, este congreso, o ir ya, bueno, tú nos vas a ofrecer la última ponencia, ¿no? Bueno, y ellas nos lo han contado, ¿no? Que incluso, bueno, el mismo proceso de formación a las personas formadoras, ¿no? Del alumnado, ¿no? Cómo está evolucionando tanto. Entonces, un liderazgo educativo en los próximos tiempos, ¿cómo se hace ahora que está cambiando todo? Te damos la bienvenida, eres presidente de la Asociación Educación Abierta, trabajas como consultor independiente en educación, eres miembro del Departamento de Diseño, Innovación y Tecnología Educativa de la Universidad Camilo José Cela, entre otros cargos. Bienvenido. Pues muchas gracias. No sé cuánto tiempo tengo, pero no mucho para no porque es... ¿Y en total? Pues mira, yo ya he perdido los tiempos. Bueno, vamos a intentar que no sea... Es que había traído una cosa así como en blanco y negro y densa, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar... Sí, estaba prevista para 1 hora y media, pero no es broma. Lo voy a cortar. Bueno, mi idea fundamental, para que ya podáis salir si queréis, o sea, un poco sería sencilla, es esto que estamos viendo, que yo no me voy a centrar mucho en temas tecnológicos, en los que trabajo, por cierto, pero no es lo que me interesa hoy. Es un mundo de creciente complejidad, un mundo que no tiene pinta que vaya a ir a menos complejidad, un mundo complejo por muchas cosas que se traslada directamente a lo que nos pasa en las escuelas. Y en las escuelas estamos atravesados, ¿no?, por esa complejidad que se traduce en cosas que tienen que ver con los comportamientos que ocurren en las aulas, en los pasillos, las dificultades de los docentes, el estado socioemocional, no de los estudiantes, que ya sabemos que es terrorífico en estos momentos, sino también de los propios docentes, una sociedad cada vez más desigual, que genera tensión. Es decir, todo esto, más todo lo que hemos visto que tiene que ver con la disrupción tecnológica, nos está generando una situación en la que claramente, y esto no es nuevo de ahora, es sustancial a la educación y a la escuela, necesitamos cambiar. Necesitamos hacer algo un poco para aliviar también, entre otras cosas, la situación de, pues eso, de incerteza y de miedo con el que muchas veces, bueno, pues estamos viviendo el día a día. Por otro lado, una profesión preciosa, desafiante, tremendamente impactante, ¿no?, transformadora y mágica, ¿no?, porque también en las aulas se viven momentos mágicos, ¿no?, que afortunadamente, si no, pues no habría nadie ahora mismo en las aulas. Bueno, había una cita que os traigo aquí de un inspector de hace 100 años, casi 90 años, que decía que cada época demandaba a sus maestros. Esto era un momento en cuando la República trataba de ordenar, precisamente como ahora, qué tipo de competencias debían tener los maestros para la nueva España que ellos querían en aquel momento crear. Podríamos, parafraseando a Llopis, podríamos decir entonces que cada época, en el fondo, demanda sus escuelas y que también cada época pues, demanda sus liderazgos, ¿no?, la manera de llevar, ¿no?, de construir esas escuelas que, a su vez, ¿no?, nos permiten enfrentar los retos que tenemos. Yo insisto en que estamos en un momento relativamente bueno, en el sentido de que es tremendamente desafiante, tremendamente interesante y ante una gran oportunidad un poco de reescritura, ¿no?, de lo que siempre se ha hecho de una cierta manera. Como tal, estamos ante una oportunidad y una responsabilidad. Siempre tiene las caras siempre son dobles, ¿no? La oportunidad, ¿no?, de producir aprendizajes en nuestros estudiantes verdaderos, profundos, que tengan sentido para ellos, que les ayude a explicar lo que les pasa y su mundo, y también la oportunidad o la responsabilidad de combatir una escuela que en general ha reproducido desigualdades, ha estado de alguna manera aliado con los poderosos, no ha dado oportunidades a todos y a todas de la misma manera. Yo creo que que es un reto histórico, pues estamos de nuevo ante la oportunidad y la responsabilidad de trabajar por una escuela, ¿no?, que es, tomando el título tan famoso de Fulham, ¿no?, por esa escuela que queremos, ¿no? Cada uno, bueno, pues tendréis vuestra imagen, ¿no?, y a lo mejor como cooperativas tenéis una imagen de esa escuela que queremos. Yo lo reduzco de una manera muy sencilla, ¿no?, una escuela que no solo
porque insisto mucho en esta idea de las desigualdades que atraviesan nuestra sociedad, que se reflejan directamente en lo que nos pasa en las aulas, en todas las aulas. Por tanto, una escuela, la que queremos, al menos la que yo quiero imaginar o quiero construir, es esa que combate, no solo combate la desigualdad en el día a día del aula, sino que además genera condiciones para que esa desigualdad vaya a menos. Sin embargo, avisaros que estamos en un proceso en el que es al revés, ¿no? Es un proceso en el que las desigualdades en el mundo están creciendo. Y España está en un momento peligroso porque se están acrecentando de alguna manera las diferencias entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. Y lo del medio se queda cada vez más difuminado. También es una escuela que tiene, ¿no? Y que genera y que en la que todos los que estamos ahí trabajando tenemos altas expectativas sobre los estudiantes, ¿no? Tenemos confianza en que pueden aprender. Y es una escuela que está comprometida, ¿no? Con el derecho al aprendizaje, ¿no? Solo a la escolarización, ¿no? Se habla mucho, ¿no? La escuela tradicionalmente ha combatido una especie de crisis de escolarización, ¿no? No teníamos en la República, ¿no? No estaban escolarizados, era el objetivo. Ahora de lo que hablamos es de una crisis de aprendizaje. Salen de la escuela, en muchos casos, no tanto aquí, pero en muchos países, sin las competencias mínimas de comprensión del mundo, ¿no? Incluso de lectura, o ¿no? Competencias muy, muy básicas. Entonces es una época, ¿no? Interesante, pero también, evidentemente, como estamos viendo, yo creo que el baño, no sé si de realidad o de, ¿no? A veces pienso, ¿no? Utopía o distopía, ¿no? Como cada uno quiera ver lo que hemos vivido esta mañana, nos hace ver que también es un momento de alta complejidad y de grandísimos desafíos que, como os decía, no tiene pinta de que vayan a ir a menos. Por eso la situación en las aulas, a pesar de que tenemos mucha experiencia, a pesar de, por ejemplo, que las ratios, que son muy altas, son mucho menores que hace 50 años, ¿no? La complejidad que hay en esas mismas aulas hace que todo sea bastante más difícil. Es decir, no estamos aminorando la dificultad, sino que sino que va creciendo y por tanto tenemos que pensar en otras cosas, que es esto del cambio y del liderazgo, que nos ayude a convivir, ¿no? Vivir mejor con esa incertidumbre y ese cambio. Iba a poner el cronómetro para no pasarme y se me ha olvidado, o sea que 10 minutos, ¿no? Por lo menos llevo, que me descuento. Todo esto, como os decía, yo creo que nos lleva a todos, en el aula, en los departamentos, en las escuelas, ¿no? Como departamento, ¿no? De política regional, como estados, ¿no? A pensar en que necesitamos cambio, necesitamos mejoras, necesitamos transformaciones. Transformaciones que claramente tienen que afectar a lo que se llama la cultura escolar, que para mí es el núcleo duro que por un lado asegura muchas cosas de la escuela, pero por otro lado también dificulta muchísimos de los cambios que queremos promover en la escuela, y desde la cultura escolar cambios en las prácticas, que son una pizca más sencillos, pero que están muy imbricados con la cultura escolar y, por tanto, para mover todo esto, cambios en los liderazgos. Yo aquí había puesto una lista que no es exhaustiva, pero que es larga, que no voy a leer y que tiene que ver con bueno, pues todo lo que hemos visto esta mañana, que son los procesos de digitalización y que impactan ya. Es decir, cuando una chica de 13, 14 años está usando ya ChatGPT, pues es algo que yo tengo que tener en cuenta. Será o no mi problema, lo habré pensado más, tendré más ideas, me habrán dado instrucciones o no desde la dirección, pero yo, desde luego, si yo lo están usando mis estudiantes, no es una promesa de esas que hace la tecnología a veces, que luego se difuminan y no pasa nada, sino que es una realidad que tenemos que encarar. Pero también, como os decía, ¿no? La diversidad social, ¿no? Es tremendamente importante, la creciente complejidad social, los retos que tiene ahora mismo la escuela en términos de gobernanza, ¿no? Que tiene que ver con cómo se mueve con lo que está alrededor, con el municipio, con el tejido. Vosotros tenéis bastante más experiencia en eso, pero hay miles de escuelas que esto de la gobernanza no está no está digerido, no está en lo que se sabía hacer, ¿no? Y es un reto tremendamente importante. Tiene que ver también con la relación con el contexto, con la familia, con la sociedad. Hemos dicho esta mañana, ¿no? El estudio tan bueno que nos habéis presentado, bueno, pues claramente tenemos problemas de baja natalidad, de diversificación social, que incrementan, ¿no? La complejidad o las tensiones, ¿no? Con las que tiene que vivir la escuela. Muchos de estos retos, sobre todo los tecnológicos, creo que afectan o están vinculados con cosas como estas, que no son nuevas tampoco, pero que se
modifican profundamente con las tecnologías. Desde luego, la puesta en valor de las trayectorias individuales de aprendizaje, que quiere decir que desde hace ya unos cuantos años, siempre ha sido así, pero ahora es masivo, la escuela es una especie de nodo, una especie de itinerario por el que los chicos y las chicas, ¿no?, circulan en sus procesos de aprendizaje. Entran y salen a diario de sus casas, de sus vidas, y entran a lo largo de sus vidas, ¿no? Y la escuela no es el único lugar, por tanto, de enseñanza y aprendizaje, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Hay retos evidentes, siempre lo ha habido, de la personalización. Yo no soy muy partidario de imaginar que personalizamos a través de datos, que son necesarios, que nos pueden ayudar, pero creo que al final la personalización en el aula, en la educación obligatoria, es un poco esto, ¿no?, la mirada, y también hay un reto tremendamente importante que tiene que ver con esto de las trayectorias, con la ubicuidad, ¿no?, con la porosidad, ¿no?, que decía Ainara, ¿no?, hace un momentito. Y se mezclan estos desafíos con desafíos históricos, ¿no? Hacerla más activa, ¿no? Siempre le hemos reclamado que sea más activa. ¿Por qué más activa? Para que se vincule más con procesos profundos de aprendizaje, con realidades y con contextos, ¿no? Más democrática, que es lo que tiene que ver con las gobernanzas, ¿no?, que ahora es tremendamente importante, ¿no? Cómo nos relacionamos, fundamentalmente. A mí me encantan todos los proyectos que se están haciendo de municipalización, de ciudades educadoras, es decir, que ahí es donde se está, yo creo, trabando las nuevas gobernanzas de la escuela, que son tremendamente importantes. Y insisto, aquí tenéis un contexto especialmente interesante. O cómo nos relacionamos con lo que está fuera. La escuela es un lugar que ha funcionado como fortaleza, y eso es bueno en ciertas maneras, porque es un espacio diferente a lo que pasa en la familia, por ejemplo, y eso es necesario y es bueno, y es diferente también al mercado y al mercado laboral. Por tanto, esa especie de idea de la escuela como un lugar separado de la realidad, creo que hay que seguir defendiéndola, pero no podemos mantener solo una escuela separada de la realidad, tenemos que ser capaces de conectarla con la realidad. Por tanto, necesitamos, ¿no?, recuperar esta idea de Ainara de la porosidad. No sé cómo es, ¿no?, pero desde luego no nos vale ni las paredes, ni diluirla, ¿no?, ni la desescolarización. Muchos de estos retos, al final, tienen que ver con el sentido, ¿no?, porque el sentido es lo que hace que nosotros, como personas, entendamos lo que estamos haciendo. Si estamos en el aula, lo que estamos haciendo, si estamos en un proyecto educativo, hacia dónde va ese proyecto, ¿no? Luego, y si estamos en el concepto escuela, el sentido de la escuela, ¿no? ¿Para qué sirve la escuela hoy? ¿Para qué sirve educar? Y tiene que ver con el sentido porque la escuela es un lugar contradictorio también en sí mismo y paradójico, porque le pedimos cosas que no son fáciles de compaginar, muchísimas. Y aquí también he puesto una lista que podría extender muchísimo más, pero le pedimos que sea un lugar de transformación, ¿no?, que transforme a las personas, que transforme la sociedad, se nos llena la boca con eso y es importante, pero al mismo tiempo también queremos que sea, y es necesario que sea, un lugar de conservación de una herencia, de unos valores, de una cultura, de una lengua. Es decir, estos dos no se compaginan fácilmente. Queremos que nos capacite para un mundo que es altamente competitivo y que no tiene pinta, nos guste más o menos, de que vaya a cambiar, al menos que hagamos una revolución social, bueno, que ahora mismo os invito, ¿no?, a que empecemos, pero que es difícil, pero también necesitamos educar, ¿no?, en la colaboración, en el bien común, ¿no?, porque si no vamos a destrozar, ¿no?, nuestro contexto y el de la sociedad. Educamos o decimos que tenemos que educar en la incertidumbre y el riesgo, y esto lo hemos dicho hoy, lo hemos oído varias veces, pero bueno, muchas veces los métodos que tenemos solo acentúan o refuerzan las certezas, ¿no?, las respuestas, las certezas. Bueno, le pedimos muchas cosas que no son fáciles de compaginar. Es un lugar en el que también, decía, es una crisis también de sentido, porque la escuela es un lugar, yo os decía, ¿para qué sirve? Bueno, sirve fundamentalmente para dar palabras a los que están allí, ¿no?, a los jóvenes, ¿no?, para que entiendan el mundo, principalmente su propio mundo, en primer lugar su propio mundo, y luego el mundo que les rodea, el mundo que puede ser sociológico, tecnológico, de relación, pero tienen que entender el mundo. Y lo que muchas veces está ocurriendo en la escuela es que no producimos significado, no producimos sentido, sino todo lo contrario. Es un lugar que para muchos o para muchas ha perdido el sentido. Bueno, ahí hay que pensar mucho, porque esto es uno de los grandes retos que tiene la escuela en general. No digo ninguna en concreto, ni las vuestras en particular. Es decir, hay una urgencia, una especie de urgencia en estos retos grandes que todavía no he entrado con el liderazgo, pero que vais viendo, ¿no?, por qué es importante, ¿no?, de repensar el sentido de la escuela. Es un momento importante, yo creo que siempre lo ha sido,
instituto y aquí las compañeras de la universidad insistían en este perfil del docente que es capaz de cuestionarse, de criticar, de preguntarse, también de ser un poco desobediente, porque tenemos que estar preguntándonos constantemente qué escuela queremos, qué tipo de enseñanza queremos, qué tipo de liderazgo necesitamos para enfrentar estos retos, ¿no? Qué tipo de cambio, de innovación, de transformación, no sé, de proceso de mejora, me da igual, casi, porque son palabras complejas, con muchas, ¿no?, matices, pero en el fondo necesitamos algo de esto, orientado a dar sentido, orientado a los aprendizajes, orientado a dar sentido a lo que pasa en las aulas, orientado para que los jóvenes, los adolescentes entiendan por qué tienen que pasar 10 o 12 años de su vida en un lugar, ¿no? Al final, decía también, es un buen momento porque tenemos mucha investigación realizada, es decir, no partimos de cero cada año, cada década, ¿no? Sino que pasa que nos falta a veces más lectura, más tiempo para pensar, más tiempo para conversar, ¿no? Pero sabemos desde hace mucho tiempo que al final en una escuela, para mejorar lo que pasa en esa escuela, hay que incidir en lo que es importante en esa escuela, que son fundamentalmente los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también, porque van unidísimos y una cosa sin la otra no funciona, hay que incidir en los procesos organizativos de la propia escuela, cómo funciona, cómo nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos entre nosotros, y ahí es donde el liderazgo es fundamental, o los liderazgos son fundamentales. Sin embargo, nos hemos empeñado muchas veces por cambios que no respondían a esto, o que trataban de responder a eso desde una mirada muy técnica, muy racional, muy desde fuera. Lo habitual, desgraciadamente sigue siéndolo muchas veces, es pensar, y también no pienso solo en cómo legislan los ministerios, sino también a veces cómo desde los liderazgos o los equipos directivos promovemos transformaciones o cambios que queremos hacer en nuestras escuelas. No se pueden hacer nunca desde fuera y desde arriba, ¿no? Porque eso genera rechazo en cualquier organización en la que haya personas, pero desde luego más en una organización como son las organizaciones escolares o docentes. Y tenemos que asumir que cualquier proceso de mejora lleva mucho tiempo, porque es una tarea compleja, difícil, muchísimo más de lo que podemos imaginar. Y cualquiera de los ejemplos, y aquí estáis en un proceso, ¿no?, como largo de aprendizaje primero para ver después hacia dónde queremos ir. Sabemos que esto lleva años, no es una cuestión de un día para otro, ni de un instrumento que nos va a facilitar ese cambio. Y que los cambios no se hacen por decreto. Dicho esto, siempre insisto muchísimo en la necesidad de tener, digamos, buenos marcos legislativos, buenas propuestas, ¿no?, desde las administraciones, buenas políticas educativas, no solo escolares, que nos permitan, desde la autonomía, desde el espacio para poder hacer cosas, transformar nuestras instituciones educativas. Luego, también es esta idea, ¿no? No podemos cambiar, y hay ejemplos, miles, en España unos cuantos, de intentar cambiar las cosas desde arriba con decretos que no funcionan, por muy bien que estén escritos, pero también sabemos que sin esas leyes y esas buenas, no todas, políticas no podemos hacer nada. Con esto paso bastante rápido porque aquí la idea fundamental es que cuando yo me meto en un proceso de cambio, y aquí el liderazgo es importante, no puedo imponer las cosas. En un grupo de personas no puedo imponer las cosas. Es imposible que se produzcan cambios profundos en las maneras de hacer, y más en una institución como es la escuela, ¿no?, que es tan sui generis, sí quiero hacerlo desde arriba, ¿no? Que venga alguien y me diga cómo hay que hacerlo, que venga alguien y me haga el plan estratégico o la metodología que vamos a utilizar el año que viene. Esto no funciona. Porque querer introducir cambios, y esto hay también muchísima literatura, sin tener en cuenta no lo que saben, ¿no?, sino lo que sienten, ¿no?, cómo se sienten los docentes, cómo se sienten ante esos cambios, ¿no?, que les genera, evidentemente, con todas las personas cierta incertidumbre, cierto miedo, cierta vulnerabilidad. Bueno, pues es condenar cualquier proceso de cambio al fracaso. Por eso son cambios lentos, porque son cambios que requieren de mucho tiempo, ¿no? Son inciertos, no sabemos tampoco dónde vamos a llegar, son difíciles, evidentemente, son complejos, diríamos, por decirlo con una palabra un poco más ajustada. Y no tenemos manuales, ¿no? Y esto hace de la docencia, pues esto, una tarea tremendamente desafiante en estos momentos, pero también tremendamente, ¿no?, interesante, ¿no?, y retadora, ¿no?, porque no hay un manual, no es que me den el manual de instrucciones de 200 páginas de cómo
puedo, ¿no? De nada, ni siquiera el manual, aunque lo necesitamos, de cómo tengo que reaccionar ante una problemática que ha surgido, lo que sea, en el patio ayer, ¿no? Aunque lo necesitamos, siempre hay contingencias. De hecho, la escuela, si se caracteriza por algo, es porque es una institución contingente, está atravesada por cosas que suceden. Por eso esa sensación que tienen siempre los directores, las directoras, de que, bueno, van apagando fuegos, ¿no? No hay manera de planificar nada. Esta es la condición de la escuela, porque es una institución fundamentalmente humana. Y esas son fundamentalmente humanas, son instituciones muy contingentes. Hay que hacerlo, pero es difícil planificar. Cuando yo me meto en un proceso de cambio, y eso, insisto, tiene que ver con el papel de los líderes, pues tengo que querer cambiar, tengo que saber, ¿no? Tengo que tener el interés de por qué quiero cambiar, como docente, como departamento, insisto, como estudiante, como directivo, como escuela, como cooperativa, lo que sea. Quiero cambiar, tengo que saber, y hay procesos larguísimos de formación, de aprendizaje, de hablar con otros, y tengo que poder, ¿no? Alguien, ¿no? Y ahí es donde entran de nuevo, alguien, puede ser el equipo directivo en un caso concreto, puede ser mis compañeros, puede ser, ¿no?, el gobierno el que me da las posibilidades, me tienen que dar las posibilidades para hacer el cambio. Al final, estos procesos de cambio necesitan, como no se pueden imponer, como no hay manuales, como no es un proceso técnico que se siguen unas instrucciones, como no hay una metodología única para hacerlo, ni un camino único, pues al final son procesos ¿no?, que tienen muchísimo que ver con la confrontación de las prácticas, con el diálogo, con la colaboración docente, que es un poco lo que voy a tratar de seguir desarrollando en los próximos minutos, ¿no? Al final, cualquier transformación siempre es doble, ¿no?, en un centro educativo. Es una transformación que parte de cada persona. O sea, cada persona tenemos que querer, ¿no?, saber y poder, y por tanto tenemos que poner en marcha ese proceso de que quiero cambiar, pero a la vez, y hay miles de ejemplos en los que personas solas cambian algo durante unos meses, unos años, pero no cambian la organización, ¿no? Al mismo tiempo necesitamos dialogar con un cambio que tiene que ser, ¿no?, de cultura, transformacional, de institución, ¿no? Y esto es hay que hacerlo, en los dos casos, hay que transformarse individualmente y hay que transformarlo, digamos, lo colectivo. Bueno, una de las cosas que tenemos clarísimo, y yo creo que, bueno, en este contexto en el que estoy aquí es evidente, es que al final los cambios que necesitan, insisto, de los marcos, de las leyes, de las políticas, que no son solo, insisto, escolares, que también son a veces políticas de vivienda, políticas sociales, políticas que tienen que ver con cómo aseguro la alimentación de los chicos que van a la escuela. Hay un montón de cosas importantes, sanitarias. Bueno, pero lo que sí sabemos es que al final, una vez que tenemos eso, el cambio lo vamos a jugar en los proyectos educativos, lo vamos a jugar en las prácticas, ¿no?, en lo que hacemos. Y ahí es donde tenemos que pensar como líderes cómo lo hacemos, ¿no? Durante muchos años, desde un informe famoso que se llamaba el informe Coleman, desde la sociología de la educación en Francia en los años 60, bueno, pues vivimos una especie de pesimismo, ¿no? Estaba todo determinado por la familia, ¿no? La familia con alto nivel capital cultural tenía hijos que, bueno, iban adelante, ¿no? Esto de la reproducción. Bueno, esto sigue pasando, desgraciadamente, pero sabemos que hay escuelas que son capaces de desviar esto, o sea, que sí que importa la escuela, o sea, que la escuela, lo que se hace en la escuela, lo que se hace en una escuela concreta, puede modificar las vidas de las personas, que no están determinadas solamente por lo social. Y esto es un tema tremendamente importante, ¿no?, porque nos abre una pequeña, aunque sea ventanita de esperanza, ¿no?, de posibilidad. Y también sabemos que todos esos cambios, como os decía, y he dicho ya varias veces, no se pueden imponer desde arriba, desde fuera, sino que tienen que generarse desde dentro. Yo puedo tener una idea, ¿no?, puedo lanzar una idea, pero eso hay que interiorizarlo, hay que digerirlo, hay que hacerlo, ¿no?, nuestro, ¿no? Hay que generarlo desde dentro y hay que generar una cultura del cambio y de la mejora interna con las personas que estamos trabajando, ¿no?, con los que somos, ni más ni menos, ¿no? Eso es lo que... Y hay que trabajar, por tanto, cosas como estas, ¿no?, la capacidad profesional, una responsabilidad que tiene que ser siempre en la escuela colectiva, que a veces nos olvidamos, ¿no? Muchísimo más trabajo en equipo y colaborativo de lo que, bueno, la tradición, ¿no?, la cultura profesional tradicional ha fomentado. Esta idea de las altas expectativas, ¿no?, porque, claro, somos humanos y es que rápidamente clasificamos, ¿no?, pum, 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 ya está. Y prácticamente he puesto las notas para el final de curso, prácticamente, exagero, perdonad. Pero...
tengo que tener, con todas las dificultades que eso supone, altas expectativas. Y luego tendré que pedir recursos, probablemente, ¿no? O ayuda, o apoyos, o colaboración, o que entre alguien conmigo en el aula, ¿no? Para poder mantener esas expectativas. Pero hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Y todo esto, al final, nos lleva a esta idea, que os decía hace un ratito, ¿no? La idea de que al final lo que necesitamos es como una nueva cultura escolar, ¿no? Porque igual que les pasa a los docentes, que claro, como decía las compañeras, ¿no? Entran en el aula el primer día de clase, pero llevan ya miles de horas, ¿no? de experiencia de lo que pasa ahí. Desde el otro lado, pero miles de horas. Y cambiar eso es dificilísimo. Y producen, la primera vez que entran, tienen lo que se llama el shock de realidad, estudiadísimo, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que he estudiado durante 4 años? Bueno, pues eso tiene que ver con que tenemos que cambiar la cultura escolar, la cultura del centro, a dónde llego, ¿no? Y la manera que tenemos, y también en los profesionales, de enfrentar una profesión que, insisto, se aleja bastante de lo que imaginamos y cada vez es más complejo, ¿no? o más difícil. Para provocar esos procesos de innovación, de transformación, de cambio, de mejora, para cambiar la cultura escolar, necesitamos de alguna manera reforzar esta idea de la confianza. Yo creo que una de las grandes innovaciones, o de las palabras más importantes, y cuando vemos una escuela, que nos falta en la escuela, ¿no? Cuando vemos una escuela que funciona bien, si te fijas un poquito, te das cuenta de que hay vínculos fuertes, confianza entre todas las personas que están allí. Es decir, hay una especie de estamos a gusto, ¿no? Nos estamos cuidando. Cuando las cosas van mal, todo eso salta por los aires, ¿no? No hay no confiamos unos en otros. Y entonces, los procesos de confianza, o la confianza, si queréis, es quizá probablemente esto no viene empaquetado, ¿no? No puedo comprar kilos de confianza, pero tengo que trabajarlo. La confianza probablemente sea el recurso más importante para embarcarnos en un proceso de cambio. No sé cómo voy, pero fatal. Bueno. Confiamos en ti. Nada, que voy a hacer un loop. Voy a hacer un loop y voy a saltar directamente al final. Porque no hablo nada de liderazgo, pero no importa, porque entended que todo tiene que ver con quién está, digamos, tirando de esto, o con quién es mejor, porque la palabra que me gustaría manejar es más bien quiénes, ¿no? Que en el fondo son todos, ¿no? Sois todas, ¿no? Porque tiene que ver con esta idea también, ¿no? De la necesidad de aprender a trabajar juntos, con la necesidad de cambiar, ¿no? Las estructuras donde trabajamos, ¿no? Que cambiar la cultura escolar también es cambiar los espacios de la escuela, los tiempos de la escuela, ¿no? A qué nos dedicamos en la escuela. Y ahí es donde claramente los líderes educativos, en el sentido amplio de la palabra, juegan un papel fundamental, ¿no? Hay que actuar sobre los contextos de trabajo, esto es como fundamental, porque no se colabora porque se diga, ¿no? Ya estamos ahí, ¿no? No se hace coordinación pedagógica porque hay una reunión de coordinación pedagógica cada X tiempo, ¿no? Se hace porque hemos cambiado el contexto de trabajo y la cultura de trabajo. Al final, el liderazgo tiene que actuar sobre varias capas, ¿no? Pero fundamentales son la capacidad profesional, la vinculación, ¿no? Que tiene que ver con esos retos que os ponía al principio, con lo que está fuera, en concreto con las familias, pero no solo, la comunidad también, generar un clima, ¿no? De aprendizaje centrado en los estudiantes y con un gran proyecto pedagógico, ¿no? Con una gran orientación hacia lo pedagógico. Todas las escuelas que conocemos, que hay miles, que han cambiado en los últimos 20, 30, 40 años, lo han hecho porque ha habido equipos, ¿no? De liderazgo que han impulsado esos cambios, ¿no? Si no, al final las cosas no se sostienen, entre otras cosas. Bueno, esto ya lo sabemos y dejadme que voy a... Y esto no os afecta tanto a vosotros, afecta mucho al contexto español en general, afecta mucho al contexto de la escuela pública, pero también un poquito aquí, ¿no? Supongo, ¿no? Pero hay que, de alguna manera, profesionalizar en el sentido de que hay que acabar con este carácter tan provisional que afecta al liderazgo. Hay que acabar con pensar que liderar es gestionar y, por tanto, con las tareas administrativas. Hay que incrementar la autonomía que tienen los equipos directivos y, por tanto, las escuelas y, por tanto, las personas de la escuela para producir cambios. Y hay que reforzar la identidad de lo que significa en estos momentos ser, ¿no? Un equipo impulsor, un equipo directivo, un equipo de liderazgo. Dejadme que me salte todo esto, si queréis, como ya está hecho, pues luego os lo comparto y si a alguien le apetece, como hay algunas referencias bibliográficas, la podéis leer. Voy a ir al final directamente, quedaba bastante, y resumo un poquito, ¿no?
Son muchos los desafíos que tenemos, hemos visto unos cuantos hoy, pero insisto, los sociales no son menores. Bueno, hemos visto el tema de la natalidad, pero los sociales no son menores, diría que son más gordos en este momento, y lo que nos ocurre en las aulas en términos de diversidad, por ejemplo, es tremendamente complejo y eso es importante. Estos cambios nos obligan a repensarlo todo, desde el currículum, al menos de cómo lo concretamos en nuestro centro, hasta las metodologías, que son cosas que tenemos como más, pero también, insisto, la gobernanza, cómo nos relacionamos con lo que está afuera, y esto es muy importante. El barrio y el municipio juega cada vez un papel más importante en las buenas escuelas, y por tanto esto tenemos que repensarlo, y tenemos que repensar también pues nuestros roles en general, ¿no? De los docentes, de otros profesionales que tienen que entrar en la escuela y de los liderazgos. El carácter contingente que os decía hay que asumirlo, es decir, la escuela no es un lugar, es seguro, pero no es un lugar de seguridad en el sentido de que no pasa nada, al revés, pasan demasiadas cosas quizá, pasan demasiadas cosas todos los días y cosas que no están previstas. Por tanto, el liderazgo que necesitamos es un liderazgo que sea capaz de manejar esa contingencia, esa incertidumbre, esas cosas que son sobrevenidas, ¿no? Que no sabíamos. Y eso tiene muchísimo que ver entonces con generar una cultura escolar, no una persona solo, sino una cultura escolar que es capaz de enfrentar esa contingencia. Bueno, el liderazgo que necesitamos debe crear comunidades en ese sentido, ¿no? Comunidades de docentes, comunidades con la propia comunidad, comunidades con otras escuelas, debe construir redes, es decir, es un liderazgo que tiene que trabajar muchísimo en la colaboración, en la integración de otros, en la relación con otros agentes, en la construcción de redes con otros centros educativos, con otros equipos directivos. Es un liderazgo que tiene que ser capaz de integrar las distintas culturas escolares que habitan una escuela, porque no todos y todas pensamos lo mismo. Es un liderazgo que debe actuar a su vez sobre la cultura organizativa, o sea, debe cambiar las maneras que tenemos de estar en la escuela y de trabajar en la escuela. Es un liderazgo que es capaz también, como decía, ¿no? de tener un relato, ¿no? Sin relato es muy difícil que nos embarquemos en algo que nos va a llevar a problemas, ¿no? Luego necesitamos también la capacidad de construir relatos. Necesitamos también la capacidad de construir organizaciones que aprenden, ¿no? O sea, hacer de la escuela un lugar de aprendizaje también para los docentes. La capacidad de involucrar a todos en los procesos de cambio. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos. Un liderazgo que es capaz también de generar esos entornos, no sé cómo se hace bien, pero hay que trabajarlo, de confianza. Un liderazgo que hemos puesto muchas palabras, y el de distribuido lo tenemos muy claro, porque claramente en una escuela necesitamos un liderazgo que esté tremendamente distribuido entre todas las personas que están allí. No solo los docentes, sino también un liderazgo que esté en los propios estudiantes, o un liderazgo que esté en algunos casos en lo que está fuera, ¿no? En las propias familias o en la comunidad educativa. Luego un liderazgo muy distribuido, con la dificultad que tiene gestionar un liderazgo distribuido, pero también un liderazgo, si queréis, humilde, ¿no? Un liderazgo de servicio, un liderazgo que está ahí para ayudar a que las cosas funcionen mejor, sobre todo que está ahí para que los niños, los adolescentes, los jóvenes den sentido a lo que les pasa, den sentido a sus vidas. Luego un liderazgo humilde, un liderazgo calmado, porque a pesar de las prisas con las que yo he ido, necesitamos precisamente todo lo contrario, mucha más calma en los procesos de cambio escolar y escolares en general para poder afrontar los cambios. O sea, la urgencia es mala. El tener que ir corriendo porque pasan muchas cosas todos los días es terrible. Luego vamos a intentar introducir un liderazgo que calme, ¿no? Que calme un poco los procesos educativos. Y ahí me quedo, no me enrollo más, que ha sido un poquitín más largo, ¿no? de lo que me habías dicho, disculpad. Bueno. Súper rápido. A mí me gusta abogar por eso, por la calma, por una calma en la educación, y yo pues, hago justo lo contrario, acelerándoos antes de comer. Bueno, espero que esté más o menos. He dejado de lado algunas ideas más concretas sobre funciones, actividades, áreas donde el liderazgo tiene que actuar, pero creo que la idea fundamental, que era, ¿no? esta otra, la habéis podido pillar y he podido compartirla con vosotras. Muchísimas gracias y esquerriasco. Gracias.